Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo de operaciones básicas del laboratorio. En esta asignatura veremos un poco las distintas partes que nos vamos a encontrar en el laboratorio y los distintos procesos que vamos a poder hacer de cara al año que viene, conocer y poder aplicar estas cosas que aprendamos en la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. En este primer tema, el tema 1, es un poquito de introducción y para conocer un poco las normas que debe de haber en un laboratorio, cómo debemos proceder, qué riesgos nos vamos a encontrar y cómo actuar en caso de que tengamos algún problema. En primer lugar, en el laboratorio de las oficinas de farmacia o en los hospitales de farmacia, o sea, en los servicios de farmacia de los hospitales, los laboratorios se van a emplear bien para elaborar productos, bien para hacer controles analíticos o para observar muestras en el microscopio. Es verdad que la observación de muestras es algo bastante excepcional, pero bueno, hay algunos controles analíticos que sí que se hacen manualmente, como a lo mejor la medición de glucosa, colesterol, etcétera, que sí que se pueden hacer en los laboratorios farmacéuticos en una misma oficina de farmacia. Pero sobre todo lo más importante es la elaboración de productos. Dentro de la elaboración de productos, la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, ya que los medicamentos como tales pues vienen al final, los sirven a las farmacias a través de los almacenes y directamente desde los laboratorios. Dentro de lo que vienen a ser las preparaciones magistrales, la formulación magistral, en las oficinas de farmacia se van a preparar las fórmulas magistrales o los preparados oficinales. Las fórmulas magistrales tienen como característica que son medicamentos individualizados, van específicamente para un paciente con determinada patología y la composición es específica para esa persona y tratamiento. Sin embargo, los preparados oficinales los prepara la farmacia para abastecer a todos los pacientes que puedan venir a la farmacia, ¿vale? Para las fórmulas magistrales vamos a necesitar siempre receta, de hecho su composición va a venir especificada en ella. Sin embargo, para los preparados oficinales algunos necesitarán receta, pero no todos. Y la composición la podemos encontrar directamente en el formulario nacional. Ambas preparaciones van a estar siempre preparadas por un farmacéutico bajo su supervisión, es decir, lo puede preparar cualquier persona que esté trabajando en ese laboratorio. En todos los laboratorios y también en los de las oficinas de farmacia es muy importante contar con un plan de seguridad para saber qué riesgos se pueden encontrar en ese laboratorio y también para establecer después un manual de seguridad en caso de que haya que realizar algún tipo de protocolo si se ha producido algún problema. Es muy importante que conozcamos los equipos de protección individual o EPIs, que se los conocemos muchas veces como la abreviatura, porque son los que nos van a proteger a nosotros de que podamos sufrir cualquier incidencia con los materiales que vamos a manejar, ¿vale? Lo más esencial, pues al final es la bata, que nos va a evitar que nos caiga cualquier sustancia, que nos manchemos, que nos salpique en la piel, etcétera, etcétera. Es muy importante también el uso de gafas de seguridad, sobre todo aquellas personas que no usan gafas pues para ver de forma habitual. O sea, la gente que lleva gafas de forma habitual ya tiene una barrera, pero quien no las tiene es bastante importante que las lleve, sobre todo también si se llevan lentillas, porque si se salpica cualquier cosa se puede quedar luego pegada en el ojo y producir algún tipo de heridilla, etcétera, etcétera. También es muy importante trabajar con guantes para protegernos a nosotros mismos y también para evitar algunas contaminaciones. Las mascarillas se usan, ahora ya no es obligatorio usarlas en las oficinas de farmacia, pero es verdad que siempre pueden ser muy útiles cuando cuando estamos trabajando con compuestos irritativos o gases que pudiesen ser tóxicos o líquidos que pudiesen emitir gases que fuesen tóxicos. Pese a que tomemos todas estas medidas, o sea, nosotros nos protejamos, siempre puede haber algún accidente y tengamos que recurrir a algunos tipos de equipos de protección en caso de emergencias.
los lavaojos si si nos queda alguna cosa en los ojos, si notamos una irritación por algún gas que se está emitiendo, etcétera, etcétera. La ducha, cuando se nos ha caído cualquier sustancia que pueda ser corrosiva, vamos, que nos pueda producir algún tipo de quemadura. Las mantas ignífugas en caso de que haya algún incendio, se queme alguna zona o nos quememos nosotros sin querer alguna zona de la ropa, los extintores y los neutralizadores que sirven para controlar cuando hay un vertido pues, de algún ácido o alguna base. Todo esto que os cuento parece una tontería, pero es que es verdad que en el laboratorio vamos a tener una serie de riesgos que siempre vamos a intentar evitar, pero que conviene que los conozcamos. Los podemos dividir en riesgos biológicos, riesgos químicos y riesgos físicos. ¿Vale? En primer lugar, los riesgos biológicos están relacionados un poco con la contaminación o la exposición a distintos microorganismos. Es verdad que es un poco complicado en los trabajos que se van a realizar en el laboratorio de una oficina de farmacia, sobre todo porque, como os he comentado antes, no se hacen tantos controles microbiológicos, pero conviene conocerlos por si nos encontramos en algún momento ante una situación en la que haya que hacer alguna toma de muestra, etc. Los podemos diferenciar, los riesgos biológicos se pueden diferenciar entre los agentes del grupo 1, el 2, el 3 y el 4. Esta escala nos va a indicar un poquito la peligrosidad, ¿no? Los agentes del grupo 1 es raro que puedan producir alguna enfermedad en el hombre, o sea, porque es algún microorganismo que realmente también aparece en nuestra piel o no produce ningún tipo de infección, y según vamos subiendo aquí en la escala, son aquellos que pueden presentarnos un poquito más de complicaciones, bien porque nos puedan infectar a nosotros mismos o porque en estos casos se puedan propagar a nuestros compañeros, incluso a la colectividad, ¿vale? Al resto de personas que nos van a ir rodeando. Es muy importante para evitar que se produzca cualquier incidente con microorganismos, pues trabajar en zonas que están siempre limpias, desinfectadas, siempre tener a mano antisépticos para limpiar las zonas, que todo el material que usemos esté también completamente desinfectado, no comer, no beber, ni estar ni incluso con chicles, ni nada en la zona del laboratorio. Evidentemente tener una higiene de nosotros mismos muy eficaz, siempre con el lavado de manos, etcétera, y también usar la ropa de trabajo adecuada. Los riesgos químicos son un poquito los que más nos pueden interesar por el tipo de sustancias que vamos a manejar en el laboratorio. Es muy interesante que conozcamos los riesgos que se pueden producir, porque además estos riesgos, por suerte, normalmente nos van a venir indicados en los productos que vayamos a manejar en el laboratorio. Aquí en la tabla pues podéis ver los riesgos que pueden implicar algunos de los productos. Algunos productos de los que podamos manejar pueden ser corrosivos, irritantes, incluso algunos podrían ser explosivos, de forma más habitual, pero corrosivos sí que puede ser. Algunas veces tendremos que usar algunos ácidos y estos pueden ser bastante peligrosos. Irritantes muchos, de aquí les tengo puesto el amoníaco y la lejía, pero algunos de los principios activos, incluso como el ácido acetilsalicílico, puede ser irritante de las mucosas. Algunos pueden ser carburantes, inflamables, tóxicos, la gran mayoría, si los tomamos en la dosis que no es adecuada. Algunos también pueden ser muy peligrosos para la salud, o sea, ya no solo porque porque puedan producir inflamación, corrosión y demás, sino que pueden tener efectos a largo plazo, ¿vale? Que puedan afectar a distintos órganos por su exposición, por la exposición a estos tipos de productos. Y luego muchos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y para eso se deben eliminar de forma correcta y como nos indiquen los fabricantes.
Para poder nosotros tener toda esta información, además de estos símbolos que vamos a encontrar en los envases, en todos los productos nos va a venir una ficha de seguridad en la que se nos indiquen todas las características que vaya a tener este producto, cómo lo debemos utilizar, cómo lo debemos incluso abrir, cómo debemos trabajar con él, qué medidas se recomiendan para que nos protejamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y además vamos a tener, como os decía antes, van a venir en las etiquetas de seguridad los distintos símbolos que nos van a permitir identificar con un simple gesto los riesgos que puede entrañar la utilización de ese producto. Además vendrán indicadas distintas descripciones con el riesgo implícito que va a tener. Es decir, nos va a aparecer el símbolo de que es tóxico, pero nos van a indicar en una de las frases de riesgo tóxico por inhalación y por ingestión. Es decir, va a ser tóxico, pero no, por ejemplo, por contacto con la piel. Siempre nos van a indicar el típico, o sea, el tipo de riesgo que va indicado. Además, también van a venir las frases de tipo, o sea, frases S o P, que son aquellas que sirven para prevención y para aconsejarnos cómo usarlo para que no tengamos ningún problema con su uso, pues como conservar alejado de las llamas, evitar contacto con la piel por lo que pueda producir, etc. Como habíamos comentado antes, otros de los riesgos que se pueden correr en el laboratorio son los riesgos físicos, que suelen ser pues, por quemaduras tanto por frío como por calor. Se pueden producir congelaciones y bueno, luego mayores, pues caídas, golpes, etc. Para ello, bueno, pues actuar de una manera prudente en el laboratorio e intentar siempre tener cuidado con el material que estamos utilizando y con la forma de movernos y trabajar. Luego, ante los accidentes, dependiendo del tipo de accidente, debemos proceder de una manera rápida y coordinada. En primer lugar, siempre se debe de seguir el procedimiento que se denomina PAS, proteger, avisar y socorrer. Y lo primero que necesitamos hacer es proteger. Proteger el lugar y proteger al accidentado. Evidentemente, avisar después a los servicios de emergencia y socorrer en la medida de lo posible que podamos hacer nosotros, ¿vale? Siempre es verdad que nos van a dar, en el momento en el que avisamos a emergencia, ellos nos van a dar las instrucciones correctas para poder hacerlo en lo que va llegando la ayuda. Luego, en algunos casos concretos, pues cuando hay salpicaduras en la piel o en los ojos, pues si es en los ojos usaremos el lavador de ojos, si es en la piel es seguida enjuagar con agua. Si se vierte algún producto, si es un ácido o una base, lo intentamos neutralizar con la parte contraria, es decir, si se nos vierte un ácido usaremos una base para contrarrestar la acidez, si se nos vierte una base usaremos un ácido para contrarrestar esa alcalinidad. Si se derraman residuos biológicos hay que recogerlo lo antes posible y además desinfectar con lejía. Y con los líquidos inflamables se tiene que añadir o carbón activo o las diatomeas para que pierda su actividad. Abrir las ventanas si se nos contamina, si se produce un vertido de algún gas. En caso de intoxicación digestiva, llamar rápidamente a los servicios de emergencia para que nos indiquen cómo actuar, porque no siempre se recomienda provocar el vómito, etc. Con las quemaduras, desde aplicar agua, en caso de que sean muy, muy graves, se usaría la manta ignífuga. Es lo mismo que en un caso de incendio, que tendríamos que usar siempre la manta y el extintor. Pero bueno, no son cosas que debemos conocer, pero no quiere decir que tengan que pasar. Pero siempre tenemos que estar preparados para actuar en una situación de estas. Luego, como normas de actuación en el laboratorio, como debemos nosotros estar trabajando en ese laboratorio, son medidas un poco de sentido común. Usar nuestras gafas, bata, nuestros guantes, para que nosotros no suframos tampoco ningún daño. Es importante, sobre todo quien tiene el pelo largo, siempre llevarlo recogido, medio recogido o cogido entero, porque es verdad que se puede caer un poco de pelo. Si no está recogido, se puede impregnar de alguna sustancia, se puede incluso quemar. No se deben llevar anillos y pulseras, bien también porque se puedan caer y provocar algún accidente, pero también
porque van a favorecer la contaminación siempre. Para protegernos a nosotros mismos, pues siempre es recomendable no llevar nunca calzado abierto, sino cerrado, porque puede haber algún pequeño derrame que nos caiga. No se tiene que comer, ni beber, ni fumar, evidentemente. Ya fumar, ya no solo por las implicaciones en la salud que tienes, que es verdad que es un riesgo muy alto si hay productos inflamables. Un correcto lavado de manos, no jugar, no inhalar, no, uy, cómo huele esto, porque podemos llevarnos una sorpresa, ser un producto tóxico y tener un susto. Siempre mantenerlo todo en orden para que no haya descontrol, tener los productos que tengan que estar aislados en la zona que tienen que estar aislados, no mezclados con los que usemos más habitualmente y que no conlleven ningún riesgo. Y estar siempre, pues bueno, concentrados en lo que estamos haciendo para no perder nunca, no tener nunca ningún problema. Con el uso de los reactivos, cada uno se tiene que usar de alguna manera, pero bueno, es verdad que como recomendaciones generales no deben de estar cerca de ninguna fuente de calor porque pueden racionar, pueden estropearse además, al igual que no deben de ser, no se les debe, con estas fuentes de calor corremos además el riesgo de que se puedan inflamar y se ignifuguen. Siempre antes de que lo usemos leer las etiquetas, o sea, las etiquetas nos van a dar información ya no solo de la seguridad, sino de cómo vamos a usar ese compuesto. Entonces es muy importante, o sea, vamos a ver las frases de riesgo, las de prevención, que nos van a ayudar a no sufrir ningún percance, pero también a usarlo de la mejor forma posible. Siempre, claro, no limpiar, no utilizar nada que no tenga su etiqueta, porque siempre podemos tener ahí la duda. Es verdad que a veces podemos usar pequeños recipientes con algunos de los productos que venían en un recipiente más grande con su etiqueta y ese pequeño no tenerla, pero nosotros podemos hacer una etiqueta pequeña para indicar esos riesgos, ¿vale? Siempre. No pipetear con la boca. Si se derraman los principios, o sea, algún reactivo, actúa siempre con rapidez, pero no a lo loco, con mucho cuidado para poder actuar correctamente, no coger lo primero que se nos venga a la cabeza. Siempre reactivos, lo que os comentaba antes, hacer una pequeña etiqueta, siempre rotularlos para que no tengamos nunca ningún problema. Esto es verdad que parece una bobada, pero las botellas, los botes, normalmente todos vienen con un tapón que se cierra a rosca. Entonces es muy importante cogerla siempre por abajo o por el medio, asegurarnos de que no se nos va a caer, porque con el tapón, si no se ha cerrado bien, si por un casual ha quedado sin hacer la rosca del todo, corremos el riesgo de quedarnos con el tapón de la mano y que se nos caiga todo. Respecto al manejo de los vidrios, pues nunca forzarlos, sujetarlos con pinzas cuando vayamos a meterlos al baño María o alguna fuente de calor. Respecto a los aparatos, pues siempre apagarlos, desenchufarlos, etcétera, etcétera. Con respecto a la limpieza, pues siempre o sea, la limpieza y el manejo de residuos, todo dependerá del tipo de residuos que generemos. Siempre cuando estemos manejándolos conviene usar los EPIs correspondientes. Nunca los debemos de mezclar. Cada uno debe ir en su correspondiente contenedor. Y después los recipientes deben de ser siempre estar limpios y colocados de forma ordenada. Lo que os he comentado de los residuos, o sea, hay distintos tipos de residuos, cada uno va a tener un contenedor correspondiente para que no se vierta nada donde no corresponde. Los residuos asimilables a urbanos no presentan riesgo para la salud y se pueden juntar con el resto de contenedores, o sea, con el resto de papeleras o recipientes que tengamos para ello. Los residuos químicos van a ir en unos contenedores especiales, que son estas de aquí, para que los puedan retirar las empresas que estén autorizadas para ello, ¿vale? Y luego los residuos biosanitarios son los que van en el contenedor amarillo, que seguro que los habéis visto muchas veces o bien en los laboratorios o incluso en las clínicas
vamos, en el centro de salud o en clínicas de dentistas o lo que sea, en el que se usan jeringuillas y distintos productos en los que se tienen que vertir, o sea, en los que entrañan riesgo biosanitario y van siempre en el contenedor amarillo. Y luego, para desechar todos estos productos, los que se van generando a lo largo del uso del laboratorio, se debe realizar una etiqueta para que vaya todo, vamos, todo siempre certificado y que no haya ninguna duda de dónde ha venido, dónde va y dónde va a acabar este tipo de residuos, ¿vale? Luego en los laboratorios de farmacia vamos a trabajar siempre bajo la legislación. Tenéis aquí algunas de las leyes bajo las que se realizan las distintas actividades en los laboratorios, que no tenéis por qué saberlas, no hay ningún problema. Siempre además vamos a tener en cuenta el formulario nacional para trabajar en el laboratorio y los principios activos y materias se van a tener que regir por la Real Farmacopea Española. Luego, para trabajar sobre todo a la hora de la formulación magistral, es decir, la preparación de fórmulas magistrales y de preparados oficinales, en la oficina de farmacia vamos a trabajar con los PNTs, que son los procedimientos normalizados de trabajos, que nos van a servir para poder elaborar de forma correcta la fórmula magistral o el preparado oficinal que vayamos a realizar. Pero estos procedimientos normalizados de trabajo no solo van a ser de fórmulas y de preparados, también van a ser procedimientos normalizados de trabajo de procesos generales que se van a hacer, como puede ser la pesada, el mezclado de polvos, etcétera. También vamos a tener procedimientos normalizados de trabajo para algunas operaciones farmacéuticas concretas o para elaboración de formas farmacéuticas como las infusiones, como pueden ser las cápsulas, etcétera. Y luego también habrá procedimientos normalizados de trabajo para el control del producto acabado, como puede ser el signo de emulsión que se realiza en las emulsiones. Estos PNTs tienen como un formato o una codificación bastante particular que es muy similar para todos ellos, en los que los veréis, es más fácil cuando los podáis ver en ejemplo, que os los dejaré, en el que tiene que haber siempre un encabezado en el que figuren los datos de la oficina de farmacia, el grupo al que pertenece el procedimiento normalizado, es decir, si es el PNT de elaboración de cápsulas, pues tendría que ser el PNT, uno del grupo de elaboración de formas farmacéuticas. El título que tiene y un número código que se hace en función del grupo al que pertenece el PNT. ¿Vale? Vamos a tener una serie de letras que nos van a facilitar la identificación de ese PNT. Para los de procedimientos generales van a seguir este tipo de código. Los de operaciones farmacéuticas este otro. Si os dais cuenta es PG de procedimientos generales, OF de operaciones farmacéuticas, FF de formas farmacéuticas y CP de control de productos. Y luego ya vamos a tener los números que identifican el procedimiento, que cada uno tiene uno asignado, y luego los siguientes números para las distintas versiones que se van haciendo, porque se pueden hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en el formulario nacional nos vamos a encontrar todos estos, los de generales, los de operaciones farmacéuticas, los de elaboración de formas farmacéuticas y control de productos, pero para las fórmulas magistrales que no vienen registradas en el formulario nacional, pues nosotros también podemos crear nuestros propios PNTs y seguiremos también pues esta misma codificación para que sea más fácil tenerlos registrados en la farmacia. También debe de aparecer la fecha de aprobación, las páginas que van a tener y si hay un procedimiento que ha sustituido a otro anterior. Y luego va a venir pues, el índice, quién lo ha redactado y quién lo ha revisado finalmente. Luego, esto es un encabezamiento, pero luego va a venir pues, lo que realmente la información que nos va a dar este PNT, es decir, cómo proceder para hacer o bien un proceso, para hacer una fórmula o para hacer un control. Es decir, va a venir con un objetivo en el que se explicará lo que vamos a realizar, responsabilidad, definiciones que también vienen bien para tener en cuenta lo que vamos a hacer después y la descripción del procedimiento.
Es decir, en este caso va a ser un poquito como el guión que vamos a necesitar, o sea, el guión que tenemos que seguir para hacer el proceso en concreto. Luego se hacen los registros correspondientes y si hay que hacer algún cambio, se lleva el registro en el control de cambios. Luego a mayores se tienen que tener en cuenta los anexos por si pueden ayudarnos algún tipo de imagen o si vamos a tener que usar alguna máquina y no tenemos claro dónde se enciende, se apaga, pues a lo mejor adjuntar alguna imagen, que se pueden poner todas las que queramos. Por eso, los que vienen ya especificados en el formulario nacional, pues podemos recurrir a ellos en cualquier momento, pero cuando tengamos que hacerlos nosotros, pues se recomienda que se hagan de una forma clara, concisa, para que lo pueda entender, es decir, cualquier persona. No usar, pues yo uso la palabra mezclar ágil para hacer un mezclado rápido. Pues no, hacemos que no solo lo entendamos nosotros, sino que lo entienda el resto de compañeros que tengamos. Y luego si alguno de los procesos que tenemos aquí no son necesarios, pues podemos poner que no procede, no se aplica, etc. Pero bueno, lo importante es eso, que debe estar claro para que lo pueda entender cualquier trabajador de nuestro equipo. La distribución, pues se harán todas las copias que sean necesarias, tiene que haber como mínimo una, porque se tiene que archivar, pero luego es verdad que conviene tener algunas, pues a lo mejor más a mano, para tirar de ellas en el momento que sea necesario. Y luego a lo largo del tiempo se pueden ir haciendo distintos controles, se pueden ir modificando, porque por ejemplo puede cambiar alguno de los utensilios que empleamos o alguna de las máquinas o de mezclado o para los calefactores que podamos emplear, los cambiamos y se anota que se ha hecho una revisión y listo. Luego tenéis aquí un poquito la bibliografía que se ha empleado y ya está. Este es el primer tema de esta asignatura de operaciones básicas de laboratorio, que os sirve un poquito de preparación para ver lo que nos vamos a encontrar en el laboratorio.